Cuando escuchamos la palabra Chernóbil, inmediatamente pensamos en un desastre ambiental. En un lugar donde la naturaleza quedó devastada y donde el abandono convirtió una tragedia en una herida permanente. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en Argentina existe un lugar al que muchos ya llaman el Chernóbil argentino? Está en la provincia de Salta, en una zona conocida como Lomas de Olmedo, en pleno Chaco salteño. Un lugar de montes, animales, comunidades rurales y una biodiversidad única. Sin embargo, desde hace más de 2 años, ese paisaje dejó de ser el mismo. Un pozo petrolero abandonado expulsa gases tóxicos las 24 horas del día. No se trata de una pérdida menor. No es una fuga controlada. Es una emisión constante que afecta el aire, la vegetación, los animales y la vida de quienes habitan cerca. Lo más impactante no es solamente el desastre ambiental, es que ocurre a la vista de todos y aún así sigue sin resolverse. Hoy vamos a conocer lo que está pasando en Lomas de Olmedo, por qué se habla de una catástrofe ambiental sin precedentes y cómo el silencio puede ser tan peligroso como la propia contaminación. Todo comenzó cuando el pozo petrolero LOX-10 fue perforado en 1983 por la empresa YPF, durante su operación en la cuenca hidrocarburífera norte, en ese entonces Sociedad del Estado, de un área que luego fue concesionada a distintas empresas. La última fue President Petroleum S.A., cuya quiebra fue declarada en 2025. Desde entonces comenzó a liberar enormes cantidades de gases provenientes del subsuelo. Con el paso del tiempo, la fuga aumentó. Los gases salen con tanta presión que generan un ruido constante y es visible incluso a kilómetros de distancia. En 2023 se registraron los primeros problemas con el pozo, con la detección de una fuga de gas y fluidos. La provincia de Salta inició una demanda contra la empresa President Petroleum S.A., que fue la última en tener la concesión del pozo. Sin embargo, ante la falta de respuestas de la empresa, tampoco la justicia ha accionado para proveer soluciones. Los productores locales sostienen que desde entonces las pérdidas del pozo causaron la mortalidad de unas 350 cabezas de ganado, además de diversos animales silvestres como reptiles, aves y mamíferos. Especialistas y organizaciones ambientales advirtieron que estas emisiones contienen compuestos altamente contaminantes que afectan directamente al ecosistema. La vegetación comenzó a morir, los árboles se secaron, los animales desaparecieron de la zona y el suelo quedó completamente degradado alrededor del pozo. Tal y como nos cuenta en este testimonio Matías Arrigasi, biologista de Greenpeace. La fuga lleva más de 2 años. Los pobladores realizaron la denuncia y algunos de ellos tuvieron que abandonar su hogar y su trabajo. Luego de que miles de personas se sumaran al reclamo, la provincia reconoció que hay un desastre ambiental y ecológico. Pero ahora lo que necesitamos son acciones concretas. Necesitamos que se lleve adelante el cierre efectivo del pozo y la recomposición ambiental. Muchos habitantes locales directamente tuvieron que abandonar sus casas. Los pocos que no lo hicieron se juegan la vida y la salud con los riesgos que implica permanecer en un lugar tan contaminado. Quienes viven cerca cuentan que el olor es permanente, que ya no pueden utilizar algunos sectores del campo, que el paisaje cambió por completo y que sienten miedo por los posibles efectos sobre su salud. La situación no solo representa un problema ambiental, también pone en riesgo la economía de las familias que dependen de la ganadería, de la producción rural y de los recursos naturales para vivir. De esta manera lo describe el productor ganadero de la zona, Aureliano Reyes. Toda una vida hecha aquí, el sacrificio de los que ya no están, mis abuelos, mis viejos, y ahora nosotros, y bueno, y estamos perdiendo todo por la consecuencia del pozo. Cuando empezó en el 2023, esto ya fue un desastre y continúa hasta la fecha. Hasta aquí no hay ninguna solución, de ninguna parte. Mientras tanto, científicos advierten que la emisión constante de gases también contribuye al cambio climático. Uno de los principales componentes liberados es el metano. Aunque muchas personas conocen al dióxido de carbono como el principal gas de efecto invernadero, el metano tiene un impacto mucho mayor para calentar la atmósfera en las primeras décadas después de ser liberado. Es decir, no solamente afecta a quienes viven allí. En este audio, Giselle Muno, abogada ambiental, nos explica sobre la importancia de mitigar las emisiones de metano. Bueno, nosotros desde FARN estamos trabajando en un proyecto
para poder colocar en agenda la importancia de mitigar las emisiones de metano, ¿no? Hemos realizado distintos pedidos de información pública a autoridades de ambiente, autoridades de salud y autoridades energéticas para entender, bueno, qué es lo que está sucediendo en Argentina y qué medidas concretas de mitigación se están adoptando. El área de investigación saca lo que se llama el monitor presupuestario, que básicamente lo que hace es ir midiendo cómo el gobierno fue retirando partidas y disminuyendo el presupuesto destinado a cuestiones ambientales específicamente, que en nuestro país ha sido muy grave y que, por supuesto, esto se deriva de manera directa en contar con menos recursos destinados a causas ambientales, ¿no? Específicamente, y a poder proteger, como dijimos, el ambiente y la salud de las personas, porque esto impacta de manera directa en la calidad del aire. En la zona contaminada, Matías Arrigasi y otros miembros del equipo de Greenpeace realizaron una inspección ocular en la que se tomaron muestras de agua con elementos de protección personal adecuados para evitar afectaciones, principalmente en ojos y mucosas. Como resultado constataron la existencia de 2 fases, una de ellas aceitosa y compatible con la presencia de hidrocarburos. Además, registraron numerosos animales muertos y comprobaron que las plantas aledañas no podían respirar y ni fotosintetizar por estar cubiertas por una película oleosa. Los líquidos y gases se esparcen sobre el suelo y la vegetación, mientras el derrame de los gases de la válvula abandonada aumentan e invaden el aire, haciéndolo irrespirable. La contaminación generó una densa nube tóxica que terminó envolviendo al bosque alrededor y envenenando la flora y fauna doméstica y silvestre. De esta manera lo comenta la coordinadora de la campaña de bosques, Noemí Cruz, en una entrevista para Multivisión Federal. La última recorrida que nosotros hicimos pudimos ver que se intensificó la fuga de fluidos y gases que emana, digamos, ese pozo que está colapsado. Esto se expande, como dijiste, en 20 hectáreas de bosques, donde está todo muerto, todo seco, con un olor nauseabundo, pero esa afectación es mucho más allá, mucho más extensa de ese perímetro. Según sea la temperatura, y hacen siempre 40 grados como digamos, temperatura promedio en el verano. Según el viento y la humedad, esa nube tóxica se expande más allá, afectando la biodiversidad, ¿no? Y el bosque nativo. Entonces está generando mortandad de animales, no solo los animales de los puesteros, ¿no es cierto?, vacas, caballos, que hasta el día de ayer se seguían muriendo, sino también animales silvestres como zorros, diversas aves que se encuentran muertas en el lugar. Sus consecuencias también alcanzan el planeta entero. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede ser que un desastre de esta magnitud continúe durante años? La respuesta es compleja. Existen responsabilidades compartidas entre empresas petroleras, organismos estatales y distintos niveles del gobierno. Durante años hubo denuncias, pedidos de informes y reclamos de organizaciones ambientales. Sin embargo, las soluciones nunca llegaron. Mientras las responsabilidades se discuten en expedientes, la fuga continúa las 24 horas del día. Cada semana que pasa significa más contaminación. Lo más preocupante es que cuanto más se demora una solución, más costosa y compleja será la recuperación ambiental. Los especialistas coinciden en que cerrar el pozo ya no alcanza. Será necesario realizar un proceso de saneamiento que podría llevar años. Recuperar los suelos. Monitorear la calidad del aire, evaluar el impacto sobre el agua y estudiar las consecuencias para la flora, la fauna y las personas. Es un trabajo enorme. Después de años de reclamos, el gobierno de Salta publicó el decreto número 826/25, que declaró la caducidad de la concesión de explotación a la empresa President Petroleum S.A., reconociendo oficialmente la gravedad de la situación ambiental. Parecía el comienzo de una solución. En esta conferencia de prensa en 2025 explica cómo está la situación el ministro de Producción, Martín de los Ríos. Estamos con inspecciones semanales. El próximo martes va a ir un laboratorio específico, además, a confirmar la condición de los gases que están emanando, que en un primer análisis que hicimos con nuestros equipos es dióxido de carbono y metano. Debo reconocer a la empresa que, más allá de todos los reclamos, denuncias y exigencias que le hemos hecho,
hoy está construyendo un camino alternativo para que los puesteros que tienen sus puestos en zonas aledañas no tengan ni siquiera que circular por ese radio de protección de 200 metros que hemos determinado. Eso está cercado con cartelería de advertencia, así que honrando, insisto, ese mandato, no hay riesgo hasta tanto la provincia avance con todas sus acciones debidas, que están todas en marcha, se determine la responsabilidad a quien le corresponda y se logre la remediación ambiental y el abandono definitivo del pozo. Sin embargo, 6 meses después, la realidad demuestra otra cosa. No existe un plan concreto de remediación. No hay presupuesto asignado. No comenzaron las obras necesarias para cerrar definitivamente el pozo, y las emisiones continúan exactamente igual. El decreto terminó convirtiéndose, para muchos vecinos y organizaciones, en una promesa que todavía no se traduce en acciones reales. Mientras tanto, cada día que pasa representa más contaminación y más incertidumbre. La historia de Lomas de Olmedo nos deja una pregunta incómoda. ¿Por qué algunos desastres ambientales ocupan titulares durante semanas y otros pueden permanecer años en silencio? Tal vez porque ocurren lejos de las grandes ciudades, tal vez porque afectan a comunidades pequeñas, o porque sus consecuencias no siempre se ven de inmediato. Pero el impacto existe y no desaparece porque dejemos de hablar de él. Cuidar el ambiente no consiste solamente en reciclar o reducir el uso de plásticos. También implica exigir responsabilidades cuando una empresa abandona un pozo contaminante. Implica pedir que los gobiernos actúen antes de que el daño sea irreversible. E implica entender que proteger un ecosistema también es proteger la salud, la economía y el futuro de quienes viven allí. Lomas de Olmedo todavía espera una solución. Y mientras esa solución no llegue, seguirá siendo el recordatorio de que las tragedias ambientales no siempre ocurren de un momento para otro. Destruir el monte para extraer petróleo es alimentar directamente el motor de la crisis climática causada por la acción humana, que intensifica fenómenos meteorológicos como el Niño. En Salta, despojarse de los bosques nativos para abrirle paso a la infraestructura petrolera significa dejarlos sin defensas contra las lluvias torrenciales y las sequías extremas que se avecinan, incrementando el riesgo de incendios. Un bosque enfermo, desmontado y fragmentado pierde su capacidad natural para absorber lluvias y regular el clima, transformando las tormentas extremas en inundaciones catastróficas y aludes de lodo contaminado. Greenpeace está en constante conversación con los vecinos de la zona para tener actualizaciones del estado actual del pozo y poder comunicarlo. El reclamo es urgente, el bosque está siendo destruido, sus habitantes fueron desplazados y es imprescindible remediar este desastre. La participación ciudadana es el motor que transforma cualquier emergencia ambiental en políticas públicas reales. Si este tema también te preocupa, puedes ayudar firmando la petición de Greenpeace desde su página web para exigir el cierre definitivo del pozo petrolero y el inicio urgente de las tareas de remediación ambiental. Tu firma puede sumar presión para que este desastre deje de ser ignorado.